feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've done it was never an honest word. That was when I ruled the world. Amigos de Infórmate Serena, damos comienzo a nuestro programa Todos Somos Abogados del día de hoy, 17 de junio del año 2021. Soy Carlos Álvarez y le doy la bienvenida a este programa hermoso que hemos ido desarrollando durante el correr de este tiempo, ¿no es cierto? Junto a Consuelo, junto a Jorge, hoy con nuestro invitado, don Rodrigo Avilés Enrique, que yo lo conozco como yo, y entonces la verdad que me cuesta un poquito llamarlo por su nombre. Ya lo vamos a conocer a él. Consuelo, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un placer nuevamente compartir con todos ustedes. Bienvenido, Rodrigo, y que esta experiencia sea súper formadora para los jóvenes que te van a escuchar hoy. Y bueno, nosotros vamos a preparar un tema que es la ley de copropiedad. Espero que les agrade, con mucho cariño. Y eso, Jorgito, ¿cómo estás? Hola Consuelo, hola Carlitos. Rodrigo, ¿cómo estás? Amigos en sus casas, la más cordial de las bienvenidas a un nuevo capítulo de Todos Somos Abogados. Bueno, como bien decía Consuelo, tenemos un programa muy especial con temas interesantes. A mí me va a corresponder también conversarles acerca de la primera mujer que recibió el título de abogado en nuestro país, y que fue muy importante incluso más allá de las fronteras de nuestra república. Así es que tenemos un gran programa hoy día, ¿verdad, Carlos? Así es, y aprovechemos a saludar a nuestro invitado, don Rodrigo Avilés Enrique, abogado de la Universidad Central de La Serena, diplomado en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, abogado en el ejercicio libre en el estudio jurídico Legal Focus. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bienvenido a nuestro programa Todos Somos Abogados. Bien, Carlos, gracias por la invitación. A Jorge, que ya lo conozco hace un par de años, Consuelo, que tengo el placer de conocerla virtualmente, acorde a los tiempos de hoy en día, así que feliz de venir a aportar y quizás contar un poco la experiencia que he tenido de mi breve tiempo de abogado, así que feliz. Muchas gracias, Rodrigo, pero ya vamos a quedarnos contigo y vamos a tener la posibilidad de que nos cuentes tu experiencia, pero hoy nosotros siempre hemos querido partir con este tema que hemos impuesto desde hace algunas semanas, desde poder conocer un abogado histórico. Esta semana hemos decidido presentar a Matilde Troup Sepúlveda, a quien ya pasamos a conocer, y que Jorge nos puede comenzar a contar respecto de ella. Perfecto, Carlos, efectivamente. Bueno, habíamos estado ya las semanas que antecedieron a este programa hablando de distintos abogados, y nos corresponde también darle su momento y su lugar, ¿verdad?, a las mujeres que han sido muy importantes en el desarrollo de la profesión y han abierto camino al andar, como decía el poeta, ¿verdad? Y quién más que Matilde Troup Sepúlveda, para precisamente referirnos a un caso de esta naturaleza. La verdad es que en general para las mujeres un periodo hasta las postrimerías del siglo XIX, las últimas décadas, ¿verdad?, en que derechamente la posibilidad de acceso a la educación universitaria estaba vedada. Pero esta situación cambia en general con la dictación del famoso decreto Amunátegui,
llamado así en honor al ministro de Justicia de la época, ¿no es cierto?, Miguel Luis Amunátegui. En febrero del año 1877 se dicta este decreto que permite a las mujeres ingresar por primera vez a la educación universitaria. Y aquí destaca precisamente la figura de esta joven, nacida en Angol el 18 de agosto de 1876, proveniente de una familia, su padre era un antiguo militar del Ejército de Chile, y ella ingresa a la carrera de Derecho, que en ese tiempo se llamaba Leyes y Ciencias Políticas en la Universidad de Chile, y tuvo que luchar contra todos los prejuicios propios de esa época, en donde, sin perjuicio de este decreto que acabo de hacer mención, los profesores la verdad es que le hacían bastante difícil las cosas a las primeras mujeres que se intentaban incorporar a la vida universitaria. Derechamente, muchas veces intentaban hacerlas fracasar con frases bastante peyorativas, como las mujeres a coser y a cocinar y cosas de ese estilo. Pero Matilde no se desanimó, luchó por lo que creía y primeramente el 25 de mayo de 1891 obtiene su bachillerato en Leyes y Ciencias Políticas y ya el 6 de junio de 1892 termina obteniendo el grado de licenciada, precisamente tan solo con 16 años y consecuentemente con esto y se convierte en la primera mujer en obtener el título de abogado en Chile y también en Sudamérica, lo cual tuvo repercusiones importantes, como adelantaba yo recién, fuera de nuestras fronteras. Hay dos países que tomaron el caso de Matilde Truc como un referente para a su vez permitir que mujeres al interior de esos respectivos países pudiesen obtener también este título, que es el caso de Bélgica y de Argentina. En el caso de Bélgica, el abogado Louis Ford justamente solicita al presidente de la Corte Suprema en Chile antecedentes sobre las dificultades que tuvo Matilde en toda esta tramitación para efectivamente obtener su título de abogado. Incluso llegó a requerir un documento a las autoridades chilenas para que en el fondo se pudiese acreditar ante las autoridades belgas que efectivamente en Chile existía una mujer que ejercía la profesión de abogado. Y lo propio pasó luego en Argentina, en donde allí es la Corte Suprema del país trasandino quien termina oficiando a nuestro máximo tribunal de la República, porque la Corte de Buenos Aires había negado este derecho de poder optar al título de abogado a doña María Angélica Barrera, que termina posteriormente convirtiéndose en la primera mujer abogada en Argentina, y quien, para reclamar de esta arbitrariedad de negársele el título en dicho país, puso como ejemplo el caso precisamente de Matilde y se ofició al efecto a nuestro máximo tribunal. Y uno pudiera pensar que ahí termina la historia, ¿verdad? Que una vez que ya logra obtener su título, su grado y su título, se termina esta lucha contra los prejuicios. La verdad es que no fue así. ¿Ya? También hay una segunda parte que tiene que ver con el intento de Matilde por desempeñarse e ingresar al mercado laboral, que es precisamente lo que vamos a hablar luego, ¿verdad? En igualdad de condiciones con los hombres. Ella fue la primera en postular al cargo de secretaria de juzgado, ¿no es cierto?, notario público conservador de bienes raíces del departamento de Ancud en su minuto. La Corte de Apelaciones de Concepción, en este caso, pidió un informe en derecho al fiscal de turno de la época y este termina decidiendo que no es procedente que una mujer postule ese cargo, básicamente porque hace una asimilación a una prohibición vigente todavía en esa época para las mujeres para ser testigo en un testamento solemne. Y entonces razona diciendo, bueno, si una mujer no puede ser testigo en un testamento solemne, tampoco puede ser ministro de fe. No era precisamente el cargo al que estaba postulando Matilde. Ella no se desanima, apela ante la Corte Suprema y la Corte Suprema termina concediéndole la posibilidad de postular a este cargo. Participa en el concurso de oposición antecedente, básicamente sobre la base de que el hecho de que el título esté masculino redactado, ¿verdad?, que se trate de abogado, no quiere decir que una mujer no pueda concurrir en igualdad de condiciones a la postulación de cargos públicos. La verdad es que Matilde falleció joven, falleció a los 46 años, pero marcó una senda que posteriormente seguirían otras importantísimas abogadas, como por ejemplo Matilde Brandó, la segunda abogada, ¿verdad?, y Elena Caffarena, de la cual probablemente hablemos en algunos otros programas. Hoy día, sin ir más lejos, hay salas de clase en universidades y premios para mujeres abogadas importantes que llevan el nombre de Matilde Truc. Carlos. Muy bien, Jorge. Interesante la historia de Matilde Truc, ¿no es cierto?, quien a los 16 años fue la primera abogada en titularse en Chile y en Latinoamérica.
La fotografía fue una de las pocas que pudimos encontrar, la verdad que no hay mucha. No. Sí hay muchas referencias a su historia, no a su fotografía, y la fuente es la Universidad de Chile. Así que con eso terminamos de conocer la vida de la primera mujer abogada que hubo en Chile. Muy bien, entonces ahora sí pasemos a conversar con Rodrigo. Con Rodrigo, nuestro invitado, quien hemos querido invitarlo para que pueda contarnos cómo ha sido su ingreso al mercado laboral. Rodrigo se tituló por allá por el año 2009, ¿no? 2009. Ojalá. Ojalá. No, 2019, perdona, ¿no? 2019 en la Corte Suprema, juramento. Muy bien. Oye, Rodrigo, ¿y cuándo tú comenzaste a trabajar como abogado específicamente? Como abogado ya jurando el año 2019, pero un poco mi ingreso al mercado profesional un par de años antes. Ya como estudiante, vi la posibilidad de que la carga académica los últimos años ya lo permitía. Yo estaba estudiando preferentemente en vespertino de noche y busqué una oportunidad laboral, se me surgió y comencé a trabajar como procurador, por ahí por el fin del año 2016. Comencé a trabajar como procurador, en ese tiempo con Don Hugo, un abogado que me recibe, digamos, que hice escuela ahí con Don Hugo y empiezo lo que es las primeras herramientas, todo un desafío en esos tiempos y ya me veo con todo el mundo real del derecho, digamos. Ajá. Y Rodrigo, cuando tú comienzas en esta vida laboral, ¿no es cierto?, como abogado, me imagino, bueno, uno siempre se plantea cuestiones valóricas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo quise estudiar para abogado, estudiar derecho, ¿cómo se llama? Me acuerdo que yo estaba en el liceo y me pasaron un libro de legislación laboral. Lo encontré tan entretenido, lo que a mis compañeros no les había gustado. Pero yo jamás dije, quiero ayudar a lo otro, la verdad que no se me planteó, yo lo encontré como algo bonito nomás. Pero no sé, ¿cuáles fueron tus motivaciones en este sentido, valóricas, sociales, o a lo mejor fueron económicas, que te llevaron a estudiar esta carrera? Sí, me hace mucho sentido, porque creo que todos respondimos a esa pregunta en los primeros años de universidad. Al menos el primer año a todos se nos preguntó cuál era la intención. Y por ahí la mayor respuesta era casi siempre la misma, hacer justicia, decían casi todos mis compañeros. No queremos hacer justicia. Uh-huh. La verdad es que yo creo que va mutando a lo largo de que uno va estudiando, porque uno entra con una idea. Yo siempre fui como muy conciliador, en los conflictos nunca adoptaba como posiciones, siempre veía al menos ambos puntos de vista, entonces por ahí, y bueno, mi abuela que falleció hace un tiempo, pero ella siempre me decía, usted tiene que ser abogado, mijito, usted tiene que ser abogado. Entonces, y lo tuve muy interiorizado y ahí tomé la decisión y comienzo a estudiar. Pero ¿por qué digo que va mutando? Porque creo que uno a los 17, que yo empecé a estudiar con 17 años, a los 18, que es por ahí cuando uno escoge su carrera universitaria, está un poco joven como para ir entendiendo todo lo que, o el rol del abogado. Entonces, creo que a medida que uno va estudiando y va avanzando en la carrera, va entendiendo un poco más y va entendiendo que por ahí el rol del abogado no es hacer justicia propiamente tal, sino que, o al menos el rol que me toca hoy en día, que es ser un poco abogado de ejercicio libre, abogado litigante, entregar la herramienta a un tercero, a un juez, para que decida algún conflicto. Entonces, creo que las motivaciones valóricas se van cumpliendo en la medida que cuando yo entré a estudiar tenía como esa intención de tener mayores herramientas para quizás conciliar algún conflicto, mediar, ver ambos puntos de vista. Económica, creo que ese es otro gran punto, que por ahí quizás las personas mayores siempre dicen que al ser abogado uno tiene casi la vida resuelta. Y la verdad es que eso no es así. Creo que hoy en No, día... sobre todo porque, Rodrigo, porque para los abogados jóvenes es súper difícil también. Es todo un desafío. Porque la verdad que esta es una carrera que se hace en el tiempo, entonces los abogados que llevan más tiempo son los que tienen un mejor ingreso porque la gente lo busca, porque se paga la experiencia y porque se pagan una serie de cosas. Pero el abogado que está saliendo, la verdad que compite con los demás que son igual que él, ¿no? A mí me pasa bastante de que, bueno, siempre me dicen que yo tengo como una cara de muy niño,
Entonces, claro, y la imagen que se espera de la gente del abogado es casi siempre muy de corbata, muy de traje, con su oficina, con muchos libros. Y claro, cuando llega un abogado relativamente joven, con cara de niño, chuta, ¿y él podrá resolverme lo que yo necesito? Entonces ha sido un verdadero desafío, la verdad, en ese sentido, ir contra quizá ese paradigma y creo que las pretensiones económicas se van cumpliendo en la medida que uno vaya haciendo un trabajo serio. Pero creo que eso es en ámbito de todo tipo de profesiones, no solo el abogado. O sea, todo profesional joven va teniendo ese desafío. Rodrigo, oye, mira, quería preguntarte yo, que tengo una perspectiva bien particular sobre tu persona, porque yo fui profesor tuyo en la universidad, pues te conozco. Sinceremos. Es verdad. Y ahora verte en el ejercicio profesional, bueno, uno va viendo la evolución, obviamente, de los estudiantes. Y en relación a justamente lo que estás comentando tú, ha sido sinceramente difícil, no tanto la inserción ya en el mundo del derecho en calidad de abogado, porque claro, tú bien dices, uno generalmente ingresa a trabajar en el mundo jurídico como procurador, ¿eh? Muchísimos lo hemos hecho, pero luego ya es diferente cuando tienes que ponerle la firma a los escritos, cuando tienes que ser tú la cara visible en las audiencias, cuando tienes que asumir la responsabilidad por lo que termine sucediendo con las causas, ¿verdad? O con las diligencias que te encomiendan. ¿Cómo juzgarías tú, cómo calificarías esa inserción en el mundo del derecho, considerando lo que decía Carlos recién, que pareciera ser que cada vez más el hecho de la existencia de más abogados en un mundo donde la tecnología empieza a ser muy importante también, podría complicar o facilitar las cosas? No sé, dinos tú, ¿qué te parece? Sí, la verdad es que uno como procurador a veces entra a este mundo jurídico y yo siempre dije, bueno, ya siendo abogado le empecé a decir que por ahí la tiene más fácil porque siempre hay un respaldo, ¿no es cierto? El abogado que va con la firma, el abogado patrocinante, en este caso, quien era mi jefe. Y claro, ya como abogado, siendo la cara visible, ha sido un constante aprendizaje, la verdad. Yo todos los días termino aprendiendo algo nuevo. Y sí, yo creo que hay dos grandes temas que uno como abogado joven le va costando. Uno, cuánto cobrar. Pero uno no cuesta mucho valorizar su trabajo, entonces por ahí uno no entiende mucho cuando recién sale. Y claro, como procurador uno hace el trabajo solamente, no ve esa parte. Y la otra parte que cuesta mucho asumir las responsabilidades, o sea, entender de que ahora todo pasa por uno. La toma de decisiones, cierta estrategia jurídica, la cara visible con el cliente, el trato con el cliente. Entonces son cosas que uno con el tiempo va marcando. Yo tuve la fortuna que don Hugo en ese tiempo confió mucho en mí y me delegó bastante responsabilidad. Entonces el trato con el cliente quizás lo manejaba un poco más cuando era abogado. El tema de los aranceles, siempre él me hizo parte, me hacía parte de las reuniones. Entonces ahí tuve, yo diría que una buena escuela que me permitió tener más herramientas para una vez siendo Rodrigo, abogado. qué interesante lo que planteas tú en orden a la responsabilidad, porque es todo un tema. O sea, un error puede llevar a que efectivamente pierdas un caso e incluso puedas perder tus bienes y tu patrimonio ante una posible demanda por negligencia. Por negligencia en la praxis de tu trabajo. Y, o sea, si tú estás demandando y se te pasó un plazo porque se te olvidó, porque te confundiste de día, la verdad que es una responsabilidad tremenda. Esa no la tienes cuando eres procurador. Carlos, Entonces, disculpa, hay otro tema importante aquí también, que es muy difícil crearse un prestigio y es pero muy fácil perder ese buen prestigio que te estás creando. Y dentro de ese contexto te voy a preguntar sobre todo cómo ha sido tu relación con los colegas, ¿no? De todas las edades, los abogados más antiguos, a lo mejor tus compañeros que están en una situación parecida a la tuya, y por otra parte, cómo ha sido tu relación con los clientes. De todo un poco, la verdad. De todo un poco. Creo que lo que le falta un poco a derecho es un poco de solidaridad. Tanto en la carrera, creo que la formación del abogado es demasiado individualista. Entonces creo que hay una deficiencia en la formación donde se termina quizá en una competencia que no es muy sana. Y eso también se ha visto un poco reflejado yo cuando ya salí a la competencia, digamos, al mercado jurídico. Y me han tocado un poco de todo. Un poco
que a uno lo miran en menos por ser un abogado joven, que piensa que no va a plantear, no va a ser responsable, un poco lo que decía Carlos, no va a ser responsable con sus clientes. Y también me ha tocado el otro lado de la vereda, como por ejemplo Carlos, mismo usted, profe, que siempre ha tenido esa como solidaridad de la posibilidad de uno como abogado saber que uno puede recurrir a ustedes. Entonces, la verdad que me ha tocado de todo, muy mala experiencia. Y también abogados que han sido bastante solidarios y bueno, por ahí Carlos mencionó, yo tuve la fortuna de hacer un diplomado en tributario y muchos colegas me comentan que si yo les puedo ayudar, me van a llamar, y así como hay otras áreas que yo no manejo, que sé que los puedo llamar a ellos, y así nos vamos ayudando un poco entre todos. Claro. En ese sentido, Rodrigo, en ese sentido yo te quería preguntar, ¿no tienes mucha dificultad como abogado joven de recurrir a colegas tuyos que tengan más experiencia para alguna materia específica? ¿Te cuesta mucho eso o tienes a mano, qué sé yo, un par de colegas que te puedan ayudar? Algo así como que tenía los oráculos, yo me acuerdo mucho de los oráculos, ¿ah? ¿Oráculos? Recurrir a otros para que te den consejos, pues, sí, eso es. Yo creo, bueno, al menos va a depender un poco también del perfil que uno tenga como profesional. Tengo quizá varios compañeros que vienen de familias de abogados, entonces siempre tuvieron esa posibilidad. Yo en lo personal soy hijo de profesores, orgullosamente, entonces por ahí no tengo quizá un abogado a la mano de mayor experiencia, que yo le pudiese estar constantemente preguntando, entonces siempre me avancé un poco más quizá en el conocimiento, en el texto, lo que yo pudiese estudiar, pero la verdad es que sí, es algo que uno suele recurrir como abogado joven, quizá no tanto, pero sí en cosas también muy de práctica, porque la formación del derecho es demasiado teórica. Entonces, cuando uno ve el ejercicio práctico, chuta, ¿y esto cómo lo hago? O sea, ya tengo que redactar la demanda, sé que tengo que redactarla de estos términos, que voy a pedir esto, pero ¿cómo formalizo eso? ¿Cómo lo hago? Y esas primeras herramientas son las que uno va recorriendo con gente de más experiencia, donde los pueden orientar, y la verdad es que sí, es algo que uno, quizá nosotros, digo en la oficina, porque yo estoy con 2 colegas más, no hacemos tan recurrente, porque nos vamos preguntando quizá entre nosotros mismos, la experiencia que tiene cada uno de ellos, podemos ir como subsanando esas dificultades. Pero la verdad es que sí, uno como abogado más joven, lo ideal sería tener a alguien con mayor experiencia a quien poder consultarle. Y la competencia. Consuelo. ¿Sí? Haceme un stop ahí. Okay. Haceme un stop. Que quiero saludar a la gente que nos está viendo por Facebook y por Instagram, ¿ya? Dame un minuto. Bueno, quiero saludar a Dionis Cerezo, a Sofía Pizarro, que nos manda su saludo, a Joana Sánchez, que nos dice hola, éxito en este nuevo programa, nos saludaba al inicio, Valesca Muñoz, buenas noches, nos manda Alanis Oviedo, también nos dice muy buenas noches, Darlene Villarroel, Carlos Álvarez, don César Uriza, Joel Álvarez dice, Rodrigo dice, saludos amigos, gran programa, saluda a mi querido y recordado amigo Rodrigo, saluda a él y a su padre, gran persona y gran profesional. Aramis Arenas nos dice buenas noches, saludos a todos, y muy interesante todo lo que están planteando, dice. Jocelyn Geraldo también nos manda un gran saludo. Oriana Belén, Paloma Vallejos, qué interesante el tema, el ingreso al mercado cuesta, pero la solidaridad entre colegas es primordial, nos dice. Gabriela Toledo nos manda un saludo desde la hermosa ciudad de Vallenar, y Lucía Martínez nos dice muy buenas noches, muy bien el invitado Rodrigo. Y por Instagram nos manda saludos también, le mandan saludos a Rodrigo y saludos al profe Jorge. No nos dice su nombre, siempre en Instagram nos cuesta un poquito más porque se actúa ahí con un seudónimo, pero su nombre en Instagram es Oírse, ¿ya? Así que le damos los saludos a todos los que nos están viendo tanto por Instagram como por Facebook. Y por último, Macarena Vallejo nos dice, saludos profes, Macarena Vallejo desde acá, y qué gusto escuchar a abogados jóvenes como Rodrigo. Oscar Rivera era el que manda saludos por Instagram. Consuelo, ahora sí, discúlpame. Sí, lo que pasa es que lo que le quería preguntar, bueno, yo recién te preguntaba si tú recurrías a algún colega para apoyarte un poco.
Y ahora te hago otra pregunta. ¿Cómo ves tú, como abogado joven, la competencia? Uf, qué Entendiendo pregunta que, esa. entendiendo que existe, no es como la abogada que fue la primera que hablaba Jorge. Bueno, ahora es todo lo contrario. Ahora tenemos un montón de carreras, o sea, de universidades que imparten la carrera de Derecho. Siete, Consuelo, aquí en la ciudad. Siete, Siete, sí. imagínate. Entonces tú, como abogado joven, yo quisiera que me explicaras cómo ves eso, ese panorama como competencia, digámoslo así. La verdad que bien difícil ¿Estás de responder preocupado? esa pregunta. La verdad que es una preocupación de bastante años. Pero la verdad es que sí, uno como abogado joven, yo lo empecé a visualizar por ahí cuando bueno, yo estaba en cuarto, quinto año y empezaba a ver un poco las estadísticas, uno ve ilusionado cuánto los juramentos. Yo decía, bueno, un par de años más, ojalá me pueda tocar, decía yo. Y yo decía, número 3600. Y decía, ¿qué será número 3600? Decía yo. Y conversando con otros compañeros me dicen, no, es el número de abogados que van jurando. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo van a haber 3600 abogados jurando en ese año? No, si esos son. Y me empezaba a mirar las estadísticas y claro, van jurando 4000 abogados al año. Una estadística por ahí superior al del 2018 en adelante que ya van... Es tan rápido el 4000 juramento, abogados. Rodrigo, que ni siquiera lo hacen presencial. En el tiempo, no sé si Jorge parece, lo recibió del ministro de la Corte. Te Sí, entregaba tu título, te sacaba una foto. Cuando me tocó a mí, ya no estaban los ministros. O sea, estaban los ministros ahí, pero lo entregaban de 5 o de 6 yo. Adelante. Y ya después ni siquiera te pasaban el título. Bueno, Lo tenías que retirar en una oficina. yo soy Así de que, eso, digamos, yo soy de eso. Juramos, bueno, en ese tiempo todavía yo alcancé a jurar presencial, hoy en día está por videoconferencia. Tú, Rodrigo, ¿verdad? Yo alcancé a ir a Santiago, yo juré. Acá en la Corte. claro, porque ahora hay otros que juran en las cortes de apelación y ya es más triste todavía, porque ni siquiera juran en la Claro. Corte Suprema. Yo alcancé a jurar en la Corte Suprema, pero claro, uno tiene que ir a buscar su título después en fila, por orden alfabético, en el -1 de la Corte. Entonces, claro, fue una preocupación, pero yo estaba mirando 4000 abogados al año y bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues uno sale sin trabajo después de, ¿cuánto? 7, 8 años estudiando, todo un esfuerzo. Y ahí surge la posibilidad del diplomado. O sea, yo un poco haciéndome cargo quizás de esa competencia tan dura que yo decía, voy a salir y van a haber 3.999 abogados que van a estar compitiendo conmigo. Y surge la posibilidad de quizás ir especializando, adquiriendo mayores conocimientos, y creo que por ahí va la senda de quizás ir diferenciándose. Rodrigo, justamente eso te quería preguntar. Dentro de este mare magnum de abogados y con esta especialización cada vez mayor, ¿cómo haces tú para diferenciarte en tu trabajo? ¿Crees tú, por ejemplo, que lo clásico, lo que uno suele apuntar, de estudiar un posgrado o estudiar idiomas, por ejemplo, inglés, resulta fundamental hoy día o ya no basta para diferenciarse y marcar una cierta pauta que te permite insertarte con posibilidades de éxito? Sinceramente creo que hoy en día ser únicamente abogado no termina siendo suficiente para el mercado laboral siendo dependiente. O sea, no termina siendo atractivo quizás para la persona que te va a contratar, desde el punto de vista de currículum puramente. ¿Por qué? Porque es tanta la competencia de que siempre va a haber otro que se buscó especializar, que se esforzó quizás un par de años más, invirtió económicamente en algún curso, en una especialización, en un magíster o en un curso de inglés, que va a marcar una diferencia respecto de ti. Entonces creo que por ahí va la senda de marcar esa diferencia, especializándose a través de un magíster, marcando diferencia a través del idioma. Hoy en día quizás todas las ofertas de trabajo están exigiendo eso. Entonces, al menos yo no estoy en búsqueda activa de trabajo porque yo tengo quizás mi proyecto, mi emprendimiento, el ejercicio libre, monté mi estudio jurídico. Vale, con un desafío entre paréntesis, o sea, ahí están las dos opciones, por lo menos para los abogados jóvenes. Entonces, Parten trabajando en una oficina o hacen lo que estás haciendo tú, y hay varios otros casos donde también hoy día se aprecia eso de correr el riesgo derechamente, porque lo es, y lanzarse con el proyecto propio. Que creo que eso sí tiene muy buena la carrera de Derecho, que es tan amplia la gama de oportunidades que uno tiene. O sea, hay abogados que se dedican a la política, hay abogados que se dedican a ejercicio libre, hay abogados que se dedican a ser juez, otros a trabajar dentro del Poder Judicial. Entonces, y así. Justamente, entonces las herramientas que te entrega Derecho son demasiadas. Yes. Entonces tenemos muchas posibilidades para ejercer, no solamente
la litigación o el estudio jurídico, que quizás lo que la gente suele reconocer al abogado. Y justo que estás tocando el tema de la litigación, en el contexto en el que nos encontramos todavía, contexto de pandemia, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar y litigar principalmente en pandemia, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de las audiencias, vía Zoom, etcétera? ¿Cómo te has tomado? Porque digamos, tú no eres un abogado que te ha tocado ir a tribunales todavía, o muy poco, No, porque no. tú naciste en pandemia. ¿Ah? Yo soy del ejercicio de la audiencia por Zoom. De hecho, ahí ya tengo la anécdota guardada para más adelante, que se la voy a comentar, que va relacionado a esto. Pero la verdad es que sí, yo juro en diciembre de 2019, enero, febrero me lo tomé con calma, porque ya era como el culmine de todo un proceso, entonces uno quizás los primeros meses se lo toma con más calma, era verano. Y ya en marzo, cuando yo digo voy a empezar de lleno, con todas las pilas, toda la energía, viene pandemia. Y bueno, en la incertidumbre de todo abogado, yo creo que también les pasó a ustedes de cómo iba a funcionar el asunto. O sea, no había mucha claridad. Salieron muchas leyes de por medio. Entonces, también que fue todo un desafío, la verdad. Fue todo un desafío. Y la verdad es que sí, como plantea Carlos, yo venía de mi experiencia en la práctica, en la Corporación de Asistencia Judicial de Vallenar, donde ahí sí tuve muchas audiencias presenciales, y yo un poco esperaba eso de ir al tribunal, la audiencia frente al juez, la contraparte, y bueno, la verdad es que ha sido todo un desafío. Ahora hay que preocuparse de tener una conexión de internet estable, de tener una buena cámara, de informarle al cliente, de personas quizás de mayor edad que se puedan conectar. Me ha pasado que a veces clientes les pido que vayan a la oficina porque no se pueden conectar, y he terminado suspendiendo audiencia por esa circunstancia. Entonces, la verdad es que ha sido todo un desafío litigar en pandemia. Oye, Jorge, cortito. Lo que pasa es que se nos va acabando el tiempo, así que tenemos 4 minutos más para hacerle algunas preguntas a Rodrigo. ¿Cuántas te quedan a ti? Una. Ya, perfecto. Vamos entonces con eso. En realidad le introdujo el mismo porque quería preguntarle por esa anécdota, que parece bastante interesante. La anécdota pasa un poco de lo que ocurre es que yo tuve mi práctica en Vallenar. Entonces en Vallenar, al no hacer asiento de corte, un poco para comentarle a la gente que básicamente el funcionamiento del tribunal no es en la misma ciudad que su corte de apelaciones a la que se somete, sino que la corte de apelaciones es la de Copiapó. Y como estábamos en tiempos de presencial, a mí no me tocó hacer un alegato. Entonces ya como abogado me toca un alegato de un recurso de protección que nosotros habíamos interpuesto, y me toca por videoconferencia en la misma corte de apelaciones de Copiapó. Bueno, yo muy normalmente nervioso, mi primer alegato era por videoconferencia, no había tenido en ese tiempo audiencias por videoconferencia. Entonces comienza el tema del alegato, yo muy temprano, conectado, y bueno, ustedes sabrán mejor que yo que la espera en la Corte de Apelaciones siempre es muy eterna para poder alegar. 8 de la mañana ya conectado, terminé alegando a las 11, pero la anécdota es propia del alegato. Comienza un poco la relación del relator, termina, y cuando me va a tocar a mí, veo que uno de los ministros se va moviendo, la cámara se va moviendo. Y de repente entra a una habitación y empiezo a ver una cortina de un baño, y después empiezo a ver un lavamanos. Y de ahí el relator le dice, el ministro tiene el micrófono encendido, le dice. No, sí, viene a lavarme las manos y me voy, que comience nomás el joven. Y ahí el presidente me da el pase para poder alegar, y yo un poco descolocado comienzo mi alegación, y bueno, termino. También tuvimos un buen resultado en ese recurso, pero la verdad es que toda una anécdota ver al ministro quizás moviéndose la cámara. Porque además uno siempre lo ve como un dios, poco sí, menos, entonces... Sí. Pero, desde ahí verlo en otras situaciones es medio complejo. Claro, entonces el primer alegato dicen que nunca se olvida. La verdad es que yo no me voy a olvidar de ese primer alegato por Zoom. Consuelo, ¿te queda alguna pregunta a ti? No, tienes el micrófono apagado. Perdón. ¿No? Nada más. Perfecto. Oye, Rodrigo, mira, yo quiero preguntarte una última cosa. En realidad son 2 preguntas en una. ¿Qué le diría a los estudiantes egresados que están viendo el programa, ya que son bastante,
o quienes quieran estudiar Derecho. ¿Y si en tu vida profesional el uso de las redes sociales ha sido importante o no para el ingreso al mercado laboral? 2 minutitos para contestar eso, porque Súper. José ya me estaba presionando ya. Lo de las redes sociales creo que es un desafío, pero que todavía no llega al mundo jurídico de manera tan fuerte. Creo que ese proceso se ha ido acelerando por pandemia, pero creo que todavía no llega de manera que genere un impacto. Todavía quizás la gente es más tradicional. Entonces creo que el camino va para allá, pero que todavía no ha llegado. Sin perjuicio que uno siempre va buscando, y es lo que hablábamos de marcar diferencia, al menos nosotros quizás tenemos un proyecto ahí con las redes sociales que también queremos utilizar. Entonces creo que va para allá, pero todavía sigue siendo un mundo tradicional. Respecto a los estudiantes egresados, ánimo, harto ánimo, una carrera bastante larga. Yo siempre dije que era una maratón la que yo estaba corriendo, pero que piensen que siempre va a dar fruto. No se asusten por la competencia, sino que confíen en sus capacidades y que sigan adelante, que sean perseverantes, porque la verdad es que lo vale. Una vez que termina el camino, siempre lo va a terminar el camino. Ya, Rodrigo, te damos las gracias. Sí. Carlito, Sí. una consulta a Rodrigo. ¿Dónde tú funcionas? ¿Dónde tienes tu oficina? Por si alguien te quiere llamar o te quiere consultar. ¿Dónde funcionas tú? Vamos a aprovechar. Estamos en Melgarejo, 1431, en Coquimbo. Así que cualquier duda, consulta en contacto@legalfocus.cl. Así que Ahí está. nos pueden buscar. Ahí está tu Instagram, Legal Focus. Bien, me está sonando la música, así que lo invitamos a que se queden en el programa. Ya volvemos con las 10 cosas que debes saber sobre la copropiedad inmobiliaria. Y José me está diciendo que nos vamos al corte. 2 minutos y volvemos. 2 minutos. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute. Muy buenas noches, hemos vuelto a este segundo bloque del programa Todos Somos Abogados, el día de hoy, 17 de junio del año 2021, ya son las 9:38 de la noche. Y vamos a pasar a las 10 cosas que debes saber sobre la copropiedad inmobiliaria. Yo me abrigué un poquito porque ya me estaba dando un poco de frío en la garganta, ¿no es cierto? Y así que vamos con las 10 cosas que debes saber sobre la copropiedad inmobiliaria. Así que, Consuelo, te damos la palabra, prenda su micrófono nomás y vamos a empezar a compartir la presentación de esta de 10 cosas que debes saber. Vamos a hablar de la ley de copropiedad. Esta es la parte 1, ¿ah? Parte 1.
luego vendrá la parte 2. Así Porque la verdad que es un tema muy amplio y claro, tiene varias aristas. Entonces aquí vamos a hacer algo más o menos global para que en otro segundo programa podamos ya ir en más detalle. Entonces, lo primero que tenemos que saber que, bueno, en este momento hay un desarrollo inmobiliario muy grande en el país y por lo tanto se ha hecho necesario esta creación de la ley de copropiedad inmobiliaria que a propósito está en este momento en un trámite para modificar la ley de copropiedad. Entonces, pero bueno, la ley vigente hasta el momento es la 19.537, ¿ya? Y esta rige para todos aquellos inmuebles donde varios son dueños de una propiedad, pero además tienen dominio respecto de áreas comunes, ¿ya? Y esta ley se crea en el fondo también porque se ha expandido mucho el mercado inmobiliario y realmente surge la necesidad de tener una normativa que pueda regular todos los problemas que se suscitan dentro de la copropiedad, ¿ya? Ahora, ¿qué son los bienes de dominio común, Consuelo? Sí, los bienes de dominio común son todos aquellos que pertenecen a varias personas, siendo cada uno de los propietarios dueños de una unidad. Esa unidad es de dominio exclusivo, pero los copropietarios son dueños en conjunto de las áreas comunes, ¿ya? Esa es la idea de los bienes comunes. Si tuviéramos que llevarlo a un ejemplo, ¿cuáles son bienes de dominio común? ¿Cómo lo podríamos explicar a la gente? A ver, los condominios podríamos decir que son los juegos infantiles, las piscinas, muchos condominios tienen canchas de tenis, saunas, todo eso. Las áreas verdes, ¿no es cierto? Son todos los copropietarios dueños, pero son bienes comunes, ¿ya? Y se rigen por esta ley, la 19.537. Ahora, ¿cómo se pueden acoger esta ley, Consuelo, la 19.537? Bueno, lo primero es que esta para poder acogerse tiene que estar certificado por un órgano que es el Departamento de Obras de la Municipalidad, que es el que certifica en el fondo que el condominio cumple con toda la normativa que establece la ley, que establece el reglamento, y hay otras normas también que tienen que ver con el MIMBU, que también tienen que cumplir con algunos requisitos. Entonces, dentro de las cosas que tienen que cumplirse para acogerse a la ley, es que deben organizarse en una asamblea, ¿ya? Deben formar un comité de administración, deben crear un reglamento interno y ese reglamento tiene que estar también inscrito en el conservador de bienes. Y con todos esos requisitos es el Departamento de Obra el que finalmente certifica y aprueba el condominio. ¿Ya? Ahora, por lo general, estos son las inmobiliarias quienes hacen todo este trámite. Ya cuando se entrega un condominio, ellos ya lo entregan con el reglamento, tienen una administradora profesional. El primer trámite que hacen las inmobiliarias es crear el primer reglamento, ¿ya? El primer reglamento lo crean las inmobiliarias, que lo vamos a ver un ratito más. ¿Qué tipos de inmuebles se pueden acoger a esta ley? Los tipos de inmuebles que se acogen a la ley están establecidos también en esta ley, en el artículo 1, y que está relacionado también con los planos reguladores, ¿ya? Porque el plan regulador de cada comuna es la que establece en el fondo cuáles son las zonas que están diseñadas para crear condominios. Y por lo tanto, está muy relacionado con el Departamento de Obras. Jorge, ¿algo que señalar al respecto de lo que hemos visto? ¿Algo que complementar ahí? Sí, la verdad es que respecto de lo que es el reglamento de propiedad, hay que entender que, claro, como bien plantearon ustedes, quien tiene la responsabilidad de dictar ese primer reglamento es la empresa inmobiliaria de quien depende el proyecto inicialmente. Pero eso no quiere decir que ese reglamento necesariamente vaya a quedar estático, ¿verdad? Vale decir que las personas que van a terminar adquiriendo las unidades de dominio exclusivo, los copropietarios, no puedan modificarlo después. De hecho, se tiene que citar una asamblea
para aprobar ese primer reglamento, pero también podría ser objeto de modificaciones posteriores, ¿no? Que es materia de una asamblea extraordinaria por parte de la asamblea de copropietarios. Perfecto. Rodrigo, ¿algo que quiera señalar usted? ¿Usted también le ha tocado ver harto tema de copropiedad inmobiliaria, de condominio? Sí, en su oportunidad estuvimos asesorando harto a condominios, nos ha tocado ver y bueno, la verdad es que por ahí es una ley que no se mira mucho, pero es bastante relevante en cuanto a las formalidades. Es sumamente importante cumplir con las formalidades que tiene la ley, así que a tener mucha atención. Bien, Consuelo, sigamos entonces. Una sexta cosa que debemos saber en relación a la copropiedad inmobiliaria, ¿qué es el reglamento de copropiedad? Porque hemos estado hablando de él, De la pero ley. no hemos Claro. dicho qué es el reglamento de copropiedad. Claro, una cosa es la ley y lo otro es el reglamento de copropiedad, que en el fondo está compuesto por todas las normas internas que van a fijar los límites que tienen que los copropietarios, ¿ya? Ahí en el reglamento de copropiedad generalmente se establecen los montos de los gastos comunes, todas las limitaciones que puedan tener en el uso de las áreas comunes. En fin, todo lo que atañe a una convivencia en armonía se va a establecer en el reglamento de copropiedad, ¿ya? Oye, y Eso que- sí, no te iba a decir que este es todo un tema, porque las multas es una cuestión, pero tremenda, que se discute mucho, y hay una cuestión que está muy en boga en este momento, que es respecto de la tenencia de mascotas. ¿Se puede o no tener mascotas en los condominios? Entonces uno tiene que mirar muy bien el reglamento. Fíjate que una de las grandes modificaciones que viene ahora en la nueva ley de copropiedad es que, claro, ahora las sociedades van cambiando y justamente la mayoría de las personas ahora requieren de tener una mascota. Y está contemplado en la modificación de la ley que se permita la tenencia de mascota. ¿Quién fue el que me comentaba el otro día, no me acuerdo si Jorge o Consuelo, de la abuelita que necesitaba una mascota para poder... Sí, exacto. Lo que pasa es que hubo un copropietario que interpuso un recurso porque el administrador ordenó que no, o sea, estableció la prohibición de que no tuviera mascota. Y ella tenía a la mascota como un asunto porque el psiquiatra se lo había recomendado, o sea, era una afección para ella tener la mascota. Y por lo tanto, ella al final, el juez determinó a favor de ella y obligó al administrador a que levantara la prohibición de tener esa mascota. Y también, Había una pugnación de derechos ahí. Disculpa, Consuelo, quería simplemente agregar que, como tú bien dices, este es un punto importante que viene en el proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria y que en el fondo ha seguido un poquito el criterio que la jurisprudencia ha venido asentando a través de la tramitación, por ejemplo, de estos recursos de protección, que son cada vez más, ¿no es cierto? Y más o menos quedaría así la figura, entiendo. Y la persona puede tener efectivamente sus mascotas dentro de las unidades de dominio exclusivo, ¿ya? Pero el punto ahí estaría en la limitación que podría contemplar el reglamento de copropiedad respecto del acceso a los espacios comunes, ¿verdad? Y obviamente mantenerlos dentro de los límites de la unidad exclusiva sin que eso signifique un perjuicio o una molestia para el resto de los copropietarios, ¿no? Por ejemplo, un animal de compañía, tal como en el caso que tú mencionabas, es algo que se puede entender, pero no una persona que pretenda a lo mejor tener muchas mascotas para efectos de negociar con la crianza, ¿no es cierto?, de estas, que también ha sucedido y por eso lo comento. Eso estaría fuera del objetivo en el fondo que inspira la norma. Jorge, tú el otro día también comentabas otro caso, el de esa aplicación Airbnb, ¿no es cierto?, que era en relación al uso de los departamentos también. Exacto. Y ahí estamos hablando de unidades o de departamentos, ¿no es cierto?, que son propios, pero que tú ahí a lo mejor nos puedes comentar un poco respecto a eso. Por supuesto, se entiende que el destino de las unidades de dominio exclusivo es para efectos de habitación y no para efectos de lucrar, prácticamente como un negocio, ¿verdad? Y por eso es que hay ahí una limitación respecto de el plazo por el cual tú puedes arrendar eventualmente esos departamentos, por ejemplo,
¿ah? Hubo casos en que a través de la aplicación de Airbnb se arrendaban por plazos muy mínimos, qué sé yo, menos de 15 días, cosas así, y claramente eso podía provocar incomodidades al resto de los copropietarios porque era un eterno entrar y salir personas diferentes, porque claramente no se estaba utilizando la unidad de dominio exclusivo, el departamento, para efectos de habitación, sino para generar prácticamente un negocio de esto, sin contar siquiera con el otro tema que también es muy polémico respecto de la regulación legal de plataformas como Airbnb, ¿eh? No tan solo en Chile, sino que en muchísimos otros países donde ya se nos han adelantado respecto de lo que es legislación. Aquí me parece que seguimos durmiendo con el proyecto que regula en general estas plataformas. Ha sido más Uber lo que ha aparecido, ¿verdad?, de manera más mediática, pero no existe un proyecto general que lo regule. Consuelo, sigamos entonces. Ahí nos detuvimos un poquito para que la gente también entendiera cómo es el reglamento de copropiedad. Séptima cosa que deben saber. ¿Qué debe contener el reglamento de copropiedad? Bueno, eso ya lo habíamos hablado ya. Debe tener todas las cosas internas en el fondo que tienen que regular la convivencia en armonía de todos los copropietarios. Octava cosa, ¿quién hace el primer reglamento de copropiedad? Bueno, se supone que el primer reglamento es una exigencia que la ley establece al dueño del condominio y generalmente los dueños del condominio son las inmobiliarias. Entonces, la inmobiliaria debe presentar el primer reglamento de copropiedad. Lo debe inscribir en el conservador y además debe presentarlo ante el Departamento de la Dirección de Obras de la Municipalidad para que lo apruebe. Pero, como decía Jorge, posteriormente, en una sesión extraordinaria, donde haya el 60% de las unidades vendidas, se va a constituir la nueva administración y esa nueva administración debe llevar a votación si se continúa con el primer reglamento que se aprobó por la inmobiliaria o bien se modifica o se cambia en su totalidad. Oye, hay unos temas también con el primer reglamento de copropiedad porque muchas veces quedan amarrados todo lo que son televisión satelital o por cable que se ha ido solucionando porque los ductos eran tan pequeños que solo permitían utilizar la empresa que se señalaba dentro del reglamento y ninguna otra. Esa es otra modificación que trae la nueva ley de copropiedad. Que también el tema del gas, que quedaban amarrados con el tema del gas, con las empresas aquella, entonces, y eso tiene relación con la novena cosa que hay que saber, que es cómo modificar el reglamento de copropiedad, y esto es, pero muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque las personas no asisten a la reunión. Entonces, Consuelo, cuéntanos tú. Para modificar el reglamento se requiere una asamblea extraordinaria, porque hay varios puntos de la ley donde se exige, si hay puntos que son muy importantes dentro del reglamento, que para modificarlo, ya sea una cosa estructural del edificio, del condominio, alguna enajenación, algún arrendamiento, son cosas importantes que se requiere una sesión extraordinaria y también se requiere para lo mismo el modificar el reglamento, ¿ya? Entonces, claro, como decíamos, para modificar el reglamento se requiere una asamblea extraordinaria y el 80% de la representación de los derechos de los copropietarios y que se apruebe en votación con un 75%. Esos son los porcentajes para modificar el reglamento, ¿ya? Lo otro importante también para como un adelanto de lo que viene en la nueva ley, que va a haber un registro de administradores que va a estar a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde ese registro de administradores van a ser los que van a poder participar en la administración de los condominios. Me parece interesante ese punto porque sí, muy interesante. A veces la responsabilidad de los administradores es como queda muy en tela de juicio. Entonces, Consuelo, de hecho, me parece que es más serio. Consuelo, me parece que es súper interesante ese punto porque hasta donde se sabe, al menos en el proyecto, se estaría profesionalizando precisamente esa labor. No tan solo porque exista este registro que tú mencionas, sino también por los requisitos que se le va a exigir a las personas que se desempeñen en hacer cursos de administradores. Claro.
Claro, ahí por una parte, como mínimo licencia de enseñanza media, pero además tienen que demostrar haber realizado cursos sobre administración de condominio. Una cosa que no siempre, lamentablemente, se puede encontrar hoy respecto de todos y cada uno de los administradores. Es un punto ahí, una debilidad que tiene el sistema hasta hoy en día. Sí. Oye, muy interesante el tema. Muchas gracias, Consuelo. Vamos a dejar de compartir la presentación. ¿Ya? Y hay algunas preguntas que me gustaría que en los minutos que nos quedan pudiéramos contestar. Ya. La primera de las preguntas es una que nos hacen por Instagram y dice: ¿qué es la copropiedad? La respondiste como una de las primeras cosas, pero a lo mejor sería buena que la pudieras contestar, porque a lo mejor la persona que nos está consultando no la logró ver o quizás llegó un poquito tarde. La copropiedad podríamos hacerla como una similitud de la comunidad, donde varias personas son dueñas de algo en común, pero sin embargo tienen unidades que son de dominio exclusivo. No sé si les queda más claro ese asunto. Yo creo, Consuelo, que es como efectivamente una especie de comunidad, porque la comunidad es cualquier circunstancia en la cual más de una persona es dueño respecto de un bien. En el caso que estamos planteando, es un caso específico que recae sobre inmuebles, por eso se denomina ley de copropiedad inmobiliaria. Y efectivamente este régimen especial distingue dos tipos de bienes, que son las unidades de dominio exclusivo, donde cada persona es dueño por separado de esos departamentos o unidades, y además, como tú bien decías, respecto de los denominados bienes comunes, allí se produce este codominio, y por eso se les suele denominar también condominio, es decir, allí más de una persona o todos los copropietarios pueden utilizar, pueden usar, respetando ciertos límites, pero respecto de esos bienes efectivamente existe una comunidad. Claro, por eso que es tan importante y que la sesión se requiere una sesión extraordinaria para arrendar o para enajenar los bienes comunes, porque es el dominio de todos en comunidad. Exacto, el interés de todos. Oye, y aquí hay una pregunta interesante, igual Rolando Plaza, que Rodrigo también lo conoce, nos envía muchos saludos. El Rolly, él es administrador de un condominio, ¿ya? Entonces le interesó bastante el tema. Tiene que registrarse pronto. Sí. Pero él nos hace dos preguntas. La primera de ellas, que quizá va a quedar resuelta en la parte 2, que justamente nosotros la pensamos para la parte 2, pero a lo mejor le podemos adelantar algo. Dice él: ¿qué pasa en tiempos de pandemia con las reuniones virtuales? Fue todo un tema ahí. Gran tema. ¿Estas son válidas como asamblea ordinaria o extraordinaria, según sea el caso de la situación y los coros correspondientes? La verdad que yo también administro un condominio, que es el de donde vivo yo. Nosotros hicimos la asamblea por Zoom y la verdad que funcionó espectacular, porque asistieron todos. Mandamos la citación por correo electrónico, pero ojo, fue porque los copropietarios aceptaron la invitación. Entonces ahí hay un tema, porque ni la ley ni el reglamento señalan absolutamente nada. Por lo tanto, alguien pudiera reclamar respecto a esta situación y podría decir que no es válida. Carlos, una consulta, ¿y eso implicó reformar el reglamento de copropiedad o lo hicieron sin necesidad de aquello? No, sin necesidad, porque todos estuvieron de acuerdo. Nosotros teníamos una reunión al año y la verdad que hacerla de esta forma fue mucho más efectiva y además fue mucho más rápida, porque se pudieron exhibir los documentos que ya estaban escaneados en la reunión. Entonces fue sencilla. No sé si, Rodrigo, creo que tu hermano es administrador, no sé si le tocó vivir algo así. O sea, en un tiempo, ya no. No vivió pandemia con la administración. Perfecto, pero lo que él me ha comentado es que sí, es una alternativa que se está manejando bastante y ha fomentado bastante la participación, porque no es lo mismo ir quizás al 20 pisos a reunirse 2 horas a que estar quizás al momento de la votación o de manera virtual. Así que yo creo que es sumamente importante lo que plantea Carlos el hecho que sea acordada y no impuesta. Quizás eso pudiese salvaguardar ese vacío legal que no regula ni la ley ni el reglamento la posibilidad de conexión remota. En mi casa son 12 casas nomás, entonces fácil. Fácil. Claro, 200 pero personas. Cuando tenemos un edificio como el que mostraba yo en la infografía, ¿no es cierto?, donde se veían 2 torres con muchos departamentos. La estación central la tendría difícil. Claro. Ahora, el Rolando nos dice que él no es administrador. Yo me equivoqué, que él es parte del comité de administración.
Ah, eso es otra cosa. Ya, es otra cosa. Entonces, la verdad que ahí él tiene que Quizás enviar. más Así que, importante que el rol del administrador. De hecho. sí, ahora, ojo que hay administradores que no se pueden sacar cuando son elegidos por la asamblea y no se pueden mover de ahí. ¿Ya? Por el tema de los cuerpos. Oye, y la segunda pregunta que nos hace dice, en tiempos de pandemia, ¿se puede cortar la luz a los morosos sobre 3 meses? ¿Y cómo se puede hacer denuncia en el juzgado a los copropietarios que no cumplan con el reglamento interno? ¿Ah? Entonces ahí doy la palabra, a lo mejor a alguno de los tres Mira, que quiera responder. lo que pasa es que en estado de pandemia hay una normativa que está prohibido por las empresas, o sea, lo que es más macro, que son las empresas eléctricas y las Servicio empresas básico. de Aguas del Valle, no pueden cortar los suministros. Entonces, si la ley general no puede, menos va a poder Sí. la administración de un condominio, creo yo. Sí, es por el tema de la pandemia, de donde se es más, o sea, todo lo que son arrendamientos, ¿no es cierto? Desalojos de arrendamiento están suspendidos. Exacto. Ya, entonces. Ahora, yo tiendo a pensar que como esa prohibición de cortar el suministro viene de otra ley diferente a la que estamos comentando ahora, ¿verdad? Y pesa sobre las empresas directamente, y en muchas ocasiones existen condominios en donde el sistema para cortar el suministro depende de accionarlo desde allí mismo, es decir, no es necesario llamar a un funcionario de la empresa, en principio. Alguien podría intentar hacerlo de todas maneras. Ahora, para evitar ese tipo de situaciones hay que recordar, generalmente, ¿por qué se corta el suministro? Por falta de pago de los gastos comunes, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, acudir a la otra vía legal, que es precisamente el cobro ejecutivo de los mismos. O sea, una cosa no quita la otra. Si bien es cierto, podríamos poner en duda, ¿verdad?, la validez de estos cortes, eso no obsta a el cobro vía ejecutiva. Hablar un juicio de cobranza y, bueno, tendrá que asumir la Es la forma, y ojo que ahí se puede quitar hasta el departamento de la persona. Depende si de los está, montos, claro. Depende sí, de ¿no los es cierto? Pero siempre los montos, por lo general, son montos más o menos importantes de gastos comunes, porque estamos hablando de personas que no pagan hace 1 o 2 años, que van acumulando. Incluso se le podría sacar a remate ese departamento para que se pudieran pagar. Y lo otro que pregunta Rolando es el tema de las denuncias en el juzgado a los copropietarios que no cumplen con el reglamento interno. Y eso claramente puede hacer las denuncias, también tiene que la ley hacerlo de hecho establece, sí, está en la ley, ¿no es cierto? está en la ley Sí. y la ley establece que el órgano para reclamar es justamente el juzgado de policía local. Ahora, no va a ser rápido, esa es otra cosa, pero está la posibilidad de poder hacerlo. ¿Ya? Así que ahí contestamos a Rolando y le agradecemos también por las preguntas que nos hace, que eran parte de la parte 2, ¿no es cierto? Pero que igual se las contestamos porque... Una van premier. Claro, porque es un adelanto y eran preguntas atingentes. Bueno, José ya me está poniendo la música. El programa se está terminando, son las 10:01 ya de la noche, ¿no es cierto? 22 horas, y comienza el momento de la despedida. No sin antes saludar a nuestro amigo José Aravena, quien es nuestro director del programa, quien hoy está de cumpleaños. Así que quiero saludarlo, que la pase muy bien, que sea un excelente día y se merece, yo creo, un aplauso de todos en el día de su cumpleaños. Así que, José, que la pases muy bien, él siempre está pendiente de nosotros y hoy, a pesar de que estaba de cumpleaños, nos quiso ayudar con nuestro programa. El sentido de la responsabilidad es tremendo. Por lo demás, José cumple 18 años, así que hoy está cumpliendo su mayoría. Importante. Así que felicitaciones, José. Desde acá, de Todos Somos Abogados, te mandamos un gran abrazo. Así que, nada, pues, comenzamos a despedirnos con la musiquita de fondo. Jorge, palabras al cierre en este día. Increíble programa, de verdad que estuvo buenísimo, lo pasé muy bien, espero que ustedes también en su casa y por supuesto aquí Carlos, Consuelo y Rodrigo. Gracias en el caso de Rodrigo por haber aceptado la invitación, espero que lo hayan pasado muy bien también. Y bueno, estaremos también con otros temas interesantes, ya estaremos hablando próximamente del corretaje de propiedades, que es un tema que Consuelo allí domina pero espectacularmente, y tendremos un gran invitado también, así que no se pierdan los próximos episodios de Todos Somos Abogados. Consuelito, palabra al cierre. Sí, nada, agradecer a Rodrigo su experiencia, que te vaya súper bien, mucha suerte.
el derecho da para mucho, así que ánimo. Y bueno, el tema de la ley de copropiedad, muy interesante, atentos que pronto se va seguramente a cambiar esta ley por una que ya está en su etapa final en el Congreso y nada, porque nos vemos la semana subsiguiente. Uy, sí, la otra semana juega Chile en el horario del programa, así que... Juega la selección chilena. Entonces, por lo tanto, vamos a ir a distanciarnos de ese programa y vamos a seguir con el jueves subsiguiente. Claro. ¿Mm? Así que saludos a todos y que estén muy bien. Rodrigo, palabra al cierre. No, solo agradecerle a ustedes la invitación, la verdad me lo pasé muy bien, la hora se pasó volando y espero quizás volver en otra oportunidad, comentar algunas otras cosas o poder aportar desde mi vereda y bueno, también felicitarlos, creo que es un desafío lo que están haciendo, innovando y siempre es bienvenido acercar el mundo del derecho a las personas que nos ven tan lejanos a veces y poder acercar creo que es muy, muy beneficioso a la comunidad, así que los felicito por el programa que están haciendo. Gracias, Rodrigo. La verdad que nosotros solo agradecerte a ti por la invitación, o sea, por aceptar la invitación. Cuando te llamamos nos dijiste inmediatamente que sí, no dudaste en ningún momento, te interesó el tema y la verdad que fue tremendo haberte tenido. Fue muy interesante haber conocido lo que pasa, cómo ha sido tu aprendizaje, el tiempo que tú has estado. Así que yo espero que la gente que nos ve, que hay muchos que son egresados, estudiantes de Derecho, estudiantes de otras carreras y que a lo mejor quieren ser abogados en un momento, puedan ver en ti un reflejo de lo que pueden ser en un tiempo más. Así que muy agradecido, la verdad es que nos despedimos, nos vemos la semana subsiguiente, desde ya le adelantamos que vamos a ver el tema del corretaje de propiedades, vamos a hablar de la gestión inmobiliaria y 10 cosas que debes saber y también vamos a tener un abogado histórico muy interesante, que todavía no le podemos contar. ¿Ya? Así que, amigos, le damos las gracias por este programa, nos despedimos y nos vemos en unas semanas más. Así que, chao, chao, que estén muy bien y recuerden siempre, todos somos abogados. Stand upon pillars of salt and pillars of sand.